Bueno, feliz sábado. Gracias, David, por recordarnos esto. Y nada es azaroso. Vamos a hablar, en este momento, vamos a hablar sobre el don de profecía. Es uno de los temas que amerita decir upalala, ¿no? Es uno de esos temas que hay que escudriñar y estudiar. Es el número 18 de las creencias y de las doctrinas de nosotros los adventistas. Siempre que nos toca repasar uno de estos temas, recomendamos que tengan este libro y que lo lean, porque es en lo que, síntesis, nosotros creemos. Muy bien, don de profecía, como dice la primera palabra de esta frase, don, es algo que da el Espíritu Santo. Es algo que no es de la persona, es algo que es dado, como precisamente don es un regalo, y hay muchos tipos de dones, que precisamente la última vez que se habló de doctrinas, se habló de los dones espirituales, pero nosotros como adventistas creemos que amerita hacer un parate especial y estudiarlo un poquito más a fondo. Pero ¿qué pasa? Toda profecía y todo profeta tiene que ser medido, pesado. ¿Por qué? Por la Biblia. Y eso es un poco lo que vamos a ir descifrando a lo largo de este tema. Necesito 3 personas que vayan teniendo un versículo, porque vamos a leer varios versículos, precisamente vamos a leer mucho de la Biblia. Una persona que tenga 2 de Pedro 1, 20, 21. 2 de Pedro 1, 20 y 21. Que otra persona vaya buscando. 1 de Corintios 14, 1. 1 de Corintios 14, 1. Y otra tercera persona que tenga Joel 2, 28 y 29. Váyanlo teniendo y ahora yo les digo y vamos leyendo los versículos. ¿Por qué es necesario que recibamos un mensaje por medio de profecías o profetas? ¿Qué creen? En un comienzo, ¿cómo era la relación ser humano creado con creador? ¿Cómo era en un comienzo? En el origen de todo. Personal, cara a cara. Y ahora, ¿qué pasa? Nosotros, y hablo de nosotros también hoy en día, no podemos mantener, a causa del pecado, a causa de la degradación, no podríamos mantener una conversación cara a cara. Por eso, Dios, a lo largo de toda la Biblia, siempre había por lo menos uno o un grupo de profetas que se encargaban de dar el mensaje de Dios. Entonces, Dios nunca detuvo su intimidad con nosotros los seres humanos creados. Dios nunca se dejó de comunicar y nunca nos dejó en banda. Dios siempre se mantuvo en comunicación y todo lo que nosotros tenemos que saber que está en la Biblia no está oculto. Todo lo necesario que tengamos que aprender de Dios y lo que Dios dispone para que nosotros estudiemos está. Todo lo necesario para aprender sobre la salvación, sobre el perdón, no está oculto, está a nuestro alcance. ¿De qué manera? Los profetas, que fueron los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, precisamente que es de lo que vamos a empezar a orar, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para crear el canon bíblico, que es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. 2 de Pedro 1, 20, 21, ¿quién lo tiene? Por favor, Noemí. Muy bien. Primero, el mensaje que da un profeta no es propio, y si llega a decir solo yo lo entiendo, no viene de Dios. ¿Se entiende? No es de interpretación privada o personal, sino que si es un mensaje que viene del Espíritu Santo, es un mensaje
con un fin en especial, con un fin puntual, y es un mensaje para el remanente, para la mayoría de la gente, que quieran obviamente entenderlo y estudiarlo. Primera de Corintios 14:1, ¿quién lo había buscado? Rosa. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Muy bien. Había dones espirituales, eso vimos la última vez que hablamos de la doctrina. Hay distintos dones, pero es necesario, es importante que anhelemos, que esperemos el de profetizar. Igual ahora vamos a ir viendo qué es precisamente profetizar. Y el último, que no por nada está en el Antiguo Testamento y es una profecía precisamente, Joel 2, 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Ceci. Muy bien. ¿Por qué vamos a empezar a orar estos días? Precisamente por esto. Esto es lo que acabamos de leer, es una profecía. Está hablando de niños, adultos, cualquier tipo de persona puede llegar a recibir este don y profetizar. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora vamos a ir viendo que hay que prestar atención. Los profetas del Antiguo Testamento, es decir, lo que nosotros podemos estudiar, tienen distintas funciones. Voy a leer Efesios 2, 20-21. Efesios 2, 20-21 dice: edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Los profetas servían para fundar iglesias. ¿Se entiende la idea? Cristo siempre va a ser la piedra angular. Siempre va a ser el cimiento principal. Sobre los profetas y apóstoles, sobre los misioneros, sobre las personas que dedican su vida al servicio de Cristo, y en este caso puntual lo que leímos, reciben el don de profetizar y de llamar a la gente a seguir este camino, van a fundar iglesias. Así que si alguien dice ser profeta y no funda nada, hay que tenerlo entre pinzas. Hechos 13, 1 y 2, que es otra de las características de las funciones de los profetas. Hechos 13, 1 y 2 dice, lo leo: había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé y Simón llamado Níger, Lucio el Cireneo, Manaén, criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Otra característica, tienen iniciativa misionera. ¿Y quién los elige? Precisamente el Espíritu Santo. El que toma la iniciativa en decir quién va a tener el don de profetizar, el don de ser llamado a dar el mensaje, a ser misionero y a fundar iglesias, va a ser el Espíritu Santo. Yo no puedo decir, yo tengo el don de profecía, yo voy a fundar una iglesia porque me lo dijo Dios y es de interpretación privada. Esto acá ya lo relacionamos con el versículo que leímos antes. Muy bien. Primera de Corintios 14:3, perdón. Primera de Corintios 14:3. ¿Alguien tiene Primera de Corintios 14:3? Dale. Porque el que habla en alguna lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende. 14:3. Primera de Corintios 14:3. Profetiza habla a los hombres para edificar
Muy bien. Es necesario que... Estamos viendo las funciones. Entonces, si una persona... en este caso estamos viendo personas que ya pasaron, y como había de lo uno, había de lo otro. Había personas que sí eran llamadas por Dios, había personas que decían ser llamadas por Dios. Y en este caso, otra característica. Tienen que edificar, exhortar, siempre en base a ¿qué? A la Biblia, en ese caso a lo que Dios le decía, a lo que el Espíritu Santo decía, a las leyes, al Torá. Entonces, es necesario que se ajuste a lo que inspiró antes el Espíritu Santo, porque no nos podemos olvidar que la Biblia, ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, no puede ser nunca que lo que diga el Espíritu Santo a otra persona, a una persona que tiene el don de profecía, se contradiga, porque en definitiva sería que el Espíritu Santo se contradiga a ella misma. Y que yo le diga, David, sos el mejor primo que tengo. ¿Esther, querés ser mi prima? Bueno, sos la mejor prima que tengo. Es como que me autocontradigo a mí mismo. No tendría sentido y no es la misión del Espíritu Santo y no es para nada la misión de las personas. Muy bien. Edifican la iglesia, exhortan, ayudan a educar a la gente. Y yo voy a leer Efesios 4, 11 y 12. Dice: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Iglesia, igual, cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de que los profetas, las personas que tienen este don, edifican la iglesia, como dijimos antes, siempre sobre la piedra angular, sobre Cristo. Si una persona quiere armar una iglesia o no quiere armar ninguna iglesia fuera de Cristo, sabemos que no proviene de Dios. Esto es importante saber las funciones. Muy bien. Voy a leer los siguientes dos versículos y acá hay otra característica. Efesios 4, 13 y 14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Acá es bastante clarito y hay que aclarar una cosa, que se ve que había personas que, se ve que en la época, o sea, el ser humano no cambió nada, ahora tenemos celular y antes no, pero la raza humana, el egoísmo del ser humano es siempre similar. Habría personas que quizás decían, no, voy a fundar mi iglesia, o yo tengo una inspiración que no tienen los otros, si me siguen a mí, y se ve que era como que usaban el supuesto don para hacer política, para armar movimientos que beneficiaban a uno mismo. Entonces se ve que esto era bastante común. Y esto, por eso, la característica es que si una persona profetiza, si una persona tiene el don de profecía, sirve para unir a la iglesia, sirve para unir en Cristo a cada parte del cuerpo, es decir, a la iglesia como un cuerpo. Y esto es lo que tiene que pasar. Si no es así, de mal proviene. Muy bien. Otra cita, que es la quinta y última característica, igual ahora la vamos a repasar, está en Hechos, capítulo 21. Hechos 21, 10 al 14. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Hechos 21, 10 al 14.
Hasta el 14, por favor. Bueno, esta historia bastante fuerte, lo ataron el profeta que se llama Agabo, dice que se ató con el cinto de Pablo, se ató las manos y dijo, el dueño de este cinto va a ser preso, perseguido, si sube a Jerusalén. En este caso, el profeta estaba anunciando que iba a haber dificultades en el futuro. Era una amonestación, era un aviso de que en el futuro cercano iba a tener una consecuencia si iba a Jerusalén. Después, bueno, lo que hizo Pablo de cátedra, digno de estudiar, dijo, si Dios me mandó ahí, por más que la pague, por más que me espere el mal, Dios me mandó, yo no puedo rechazar su llamado. Pero eso es para 3 sermones más. Muy bien. Si yo digo, Ajata Raham Akun Tasogum, Mari, ¿edificó eso la iglesia? Nazarena, aunque no puedas hablar. ¿Eso te amonestó de alguna manera? Rosa, ¿eso avisó algo que va a pasar en el futuro? Si yo digo algo que no, la gente no se va a entender, si yo digo algo que ustedes no van a sentir, que es una amonestación, que funda una iglesia, que inicia un esfuerzo misionero, que edifican a la iglesia como cuerpo y que unen a la iglesia, y si yo digo que el Espíritu Santo me dijo eso y hablé en un idioma que no comprenden, no se condice. Es como que lo que decimos antes, el Espíritu Santo está diciendo algo nuevo que no había dicho antes y que no nos avisó. Y si yo digo, me llegó un mensaje del Espíritu Santo, hay que comer tostadas con manteca y dulce de leche. Qué rico, ¿no? Y dice, ¿pero qué pasa? No es que la fruta, la verdura, los 40 madrugadas. Sí, pero creo que eso da energía para 3 días. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo mismo, se contradice. Y bueno, es una amonestar, sí, porque si no van a terminar como yo. Eso es la amonestación. No, pero si todo lo que se diga, todo lo que cualquier persona que dice tener el don de profecía, o dice que es apóstol o profeta, y dice algo que se contradice, sabemos que no proviene de Dios, porque el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, inspira y va a seguir inspirando y va a inspirar con el mismo espíritu de la Biblia, con la misma iniciativa, de la misma manera, con la misma idea que inspiró a la Biblia, con la misma inspiración, va a inspirar profetas, inspiró profetas y nos va a inspirar a nosotros cuando Dios lo considere. Y vamos a leer Mateo 24. Y ahora vamos a ver por qué hablo tan seguro de que nos puede llegar a inspirar a nosotros. Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible aún, a los elegidos. Ofelia, no te sientes atrás de gente alta. ¿Qué significa eso? Si yo le digo, no te sientes atrás de gente alta porque no vas a ver nada, ni la pantalla ni el púlpito. Ofelia, ¿qué va a hacer? ¿A dónde se va a ir a sentar? ¿O adelante, que no hay nadie? ¿O atrás de quién? De ahí más bajito. Entonces, esto es lo mismo. Si acá tenemos un mensaje que dice, va a haber falsos profetas, falsos cristos, entonces, ¿qué también va a haber?
Si va a haber señales para engañar y falsos profetas y falsos cristos, no, si hablaría de eso, ¿de qué también está hablando? ¿Que va a haber qué? De que va a haber profetas verdaderos, señales que provienen de Dios. Si no, el versículo diría, cualquier profecía fuera del canon bíblico, cualquier profecía después del último versículo de la Biblia, no proviene de Dios porque Dios no va a profetizar más. No está diciendo eso, no está diciendo no voy a profetizar más. No va a haber mensajes para la gente de la Odisea del año 2015. No está diciendo eso, está diciendo cuídense porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Entonces, no es que no, Dios no va a profetizar más, sino que ¿qué está diciendo? Va a haber falsos profetas, por ende, como consecuencia, va a haber verdaderos. ¿Cuál es nuestro rol? Discernir, estudiar, escudriñar, comparar, averiguar. ¿Cómo comparamos? De repente viene alguien y dice un mensaje específico y dice ser profeta. Joel dice que cuando estemos cerca de los tiempos del fin, ¿la gente va a profetizar? ¿Dice eso Joel? ¿Cristo nos avisa de que va a haber falsos y verdaderos profetas? Bueno, entonces vamos a comparar y estudiar qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Primero, lo que dice el profeta, el mensaje, ¿está de acuerdo con la Biblia? Es decir, ¿está de acuerdo con la misma inspiración del canon bíblico? Santiago 1:17. Otro que me ayude y vaya buscando Deuteronomio 18, 21 y 22. Otro, Primera de Juan 4, 2 y 3. ¿Quién busca Deuteronomio 18, 21 y 22? Así ya, bueno, Leonel, Deuteronomio. Primera de Juan 4, 2 y 3, ¿quién me ayuda a buscarlo? Jorge. Mateo 7, 16, ¿quién lo busca? Ceci. Muy bien, ¿quién quiere leer ahora Santiago? 1, 17. Dale. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Muy bien. Todo lo que sea inspiración divina, todo lo que sea provenga de lo alto, no puede variar, porque dice, no hay mudanza, o sea, no se mueve, y no hay sombra de variación. Es algo que no, pero si lo miro de este lado, no, pero con los focos prendidos parece que no. Acá está diciendo, si es un mensaje, tiene que coincidir con la Biblia. Si no, habla de mudanza, de sombra de variación, y no tiene sentido. Entonces, un mensaje profético, ¿está de acuerdo con la Biblia? Tilde, eso tiene que tenerlo. Muy bien. Deuteronomio 18, 21 y 22. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Muy bien. Una aclaración que vale la pena. Hay dos tipos de profecías, ¿sabían? La profecía incondicional y la profecía condicional. ¿Cristo va a volver? Sí. Esté quien esté, estemos quien estemos. Es una profecía incondicional. Va a pasar. Profecía condicional, por ejemplo, la de Jonás. Va a predicar, va a ser destruida Nínive, va a ser destruida la ciudad. Si no, ¿qué? Si no se arrepienten. Eso Jonás lo habrá dicho medio bajito. Se va a destruir la ciudad, va a prender todo fuego, y Jonás se ve que le gustaba un poco eso, si no se arrepiente. Fue como subliminal. ¿Qué pasa? ¿Iba a ser destruida la ciudad? Depende de qué, de si se arrepentían o no. Es una profecía condicional. Bueno, el pueblo se arrepintió, Jonás se aburrió, se tiró abajo de la higuera. Pero ese caso especial es una profecía condicional.
Depende si te arrepentís y volvés al camino, a los pies de Dios. Si volvés y te arrepentís, no va a ser destruida la ciudad. Si seguís como estás, va a ser destruida. Lo mismo que cuando en la destrucción de Sodoma y Gomorra. La profecía iba a ser destruida. Si había 10 justos, si había 20 justos, no iba a ser destruida. Pero ¿qué pasa? Este es el caso contrario. En este caso de Sodoma y Gomorra, sí fue destruida. Eso es una profecía condicional, que hay una condición para que se cumpla la profecía. Bien, eso es una aclaración que podemos decir, bueno, pero tal cosa no pasó o tal cosa sí, porque son condicionales. La profecía incondicional de que Cristo va a volver, estemos quien estemos en el tren, va a pasar. Es una profecía incondicional, inamovible. Bien. Vamos a... me faltó... Leímos el Deuteronomio recién. Primera de Juan 4, 2 y 3, que me parece que lo tiene Jorge. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Muy bien. El profeta, el mensaje profético, tiene que aceptar la encarnación de Cristo. Tiene que aceptar que Cristo es Dios hecho hombre. Si no declara eso, si la persona no cree en la divinidad de Cristo, no es un mensaje de Dios. Este versículo lo dice. Todo lo que estamos buscando, lo estamos buscando de precisamente el que da, que es el Espíritu Santo, el que da este don de profecía. Entonces, si el don de profecía fue dado, si el Espíritu Santo inspiró para decir esto, que si alguien da un mensaje y no declara que Cristo es la encarnación de Dios hecho hombre, no es de Dios. Él mismo lo está diciendo, el Espíritu Santo mismo está diciendo, yo nunca voy a contradecirme. Bien, vamos 3 puntos. ¿Está de acuerdo con la Biblia lo que dice este mensaje profético? ¿Sucede lo que dice? ¿Suceden las predicciones que da, si son incondicionales? ¿Se reconoce la encarnación de Cristo? Vamos a ver el cuarto, que era Mateo 7:16, que lo tenía Cecilia. Muy bien, bien clarito. No, este tipo de un mensaje que me parece que era de Dios. Sí, pero sabés que está casado con alguien del mismo género. ¿Cómo que? O sea, pero la Biblia dice que no. Bueno, el tipo puede ser que esté medio pero el mensaje que dio es espectacular. Entonces, acá vemos que no puede pasar. El versículo mismo está diciendo, por su fruto los conoceréis. Si es un árbol de higo, no puede dar una manzana. Si es un árbol de uva, en realidad es un viñedo, no es un árbol. Si es una planta de uva, no va a dar una pera. Si la persona no cumple lo que Dios recomienda para nuestras vidas, no puede ser un mensaje de Dios. Y ahora les pregunto, a modo de conclusión, ¿será que Dios ya nos escogió a nosotros para que en el momento que Él lo determine, profeticemos? ¿O no será que hoy, si Dios quiere levantar un profeta de acá, nosotros no tendríamos que antes recibir una amonestación? Dios prometió el don de profecía postbíblico, va a ser así. Dios va a llamar a personas para dar el mensaje, para dar una profecía de acuerdo a la Biblia, con los puntos que estuvimos estudiando. ¿Dios nos puede usar a nosotros? Sí. ¿Dios nos va a usar? Sí. Pero en este momento, ¿estamos más para que nos amonesten o estamos más para nosotros ser usados por Dios? Ese es el mensaje que quería que tenemos que repasar, pero me parece que esta es la idea que tenemos que repasar. Dios nos va a usar, Dios nos va a inspirar
Algunos vamos a ser apóstoles, evangelistas, maestros y distintos dones que el Espíritu Santo da. Pero nosotros, como el que leímos, tenemos que procurar profetizar. Nuestro anhelo tendría que ser profetizar. Tenemos que ser aptos para que Dios nos use. Tenemos que estar de acuerdo con todos los puntos, dar buen fruto, considerar a Cristo como la encarnación, unir a la iglesia, edificar la iglesia, unir en el cuerpo de Cristo. Tenemos que velar por eso. Y si esos requisitos se dan y Dios lo dispone, nos va a llamar a profetizar. Así que qué responsabilidad enorme, porque sabemos que es algo que tenemos casos que ya pasaron, pero a su vez podemos ser usados también. Así que no nos queda otra que orar. Oremos todos los días, oremos como iglesia, y que si alguna vez tenemos que ser llamados a este ministerio de profetizar, seamos llamados y que seamos hallados aptos y no aptos para amonestar. Dios nos bendiga.